Fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del Manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, siempre es un placer poder compartir estas ideas y estos pensamientos con ustedes en este canal donde hablamos acerca de Jesucristo, del Evangelio restaurado y de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esta semana en este video, concretamente vamos a estudiar la clase del Manual Ven Sígueme, que corresponde a la semana del 3 al 9 de junio del año 2024 y que lleva por título Fueron firmes e inamovibles. Y la asignación de lectura para esta clase es desde Mosía 29 hasta Alma 4. Y habla de un periodo especial en las escrituras, en la historia del libro de Mormón, en el cual vamos a encontrar el traspaso o el cambio, la modificación del régimen político que reinaba entre los nefitas, de un reinado al gobierno de los jueces. Pero lo que ocurre dentro del pueblo de los nefitas es algo maravilloso y asombroso, y que los invito realmente a que puedan estudiar por ustedes mismos, con sus familias, en sus hogares, estas capítulos de las escrituras, porque realmente son un periodo maravilloso. Como siempre menciono, este video no es más que un apoyo, un acompañamiento, un complemento para nuestro estudio personal, así que la invitación siempre es a que podamos destinar algunos minutos en cada día de nuestra semana al estudio directamente del libro de Mormón, que podamos retirarnos a la mañana o a la noche, que podamos abrir nuestros libros o buscar en nuestras aplicaciones del Evangelio y que podamos estudiar las Escrituras. Luego meditar, orar para buscar guía y revelación para nuestros hogares y apartar estos minutos, unos minutos, bien digo, cada día de la semana, para luego el día domingo poder compartirlo con el resto de los hermanos y hermanas de la iglesia. Este domingo fue domingo de ayuno y testimonio, y nos hemos nutrido, aquellos que hemos podido asistir, con los mensajes, los testimonios y las historias de cada uno de los miembros y hermanas que participaron, pero también nosotros hemos podido compartir nuestras impresiones, y de esa manera nos vamos edificando unos a otros, ¿no? Así que si por algún motivo no han podido participar el domingo en la iglesia, y se sienten motivados o inclinados a compartir su testimonio en la caja de comentarios, están más que invitados, ¿no? Siéntanse muy libres de hacerlo. Vamos a pasar de lleno a la clase de esta semana. Como siempre hacemos, leemos la introducción del Manual Ven Sígueme, lo que dice de este capítulo, y luego vamos analizando principio por principio o estas ideas centrales que nos propone para el estudio individual y familiar. Entonces empezamos con la clase de Mosía del 29 a Alma 4, y el título es Fueron firmes e inamovibles. Menciona lo siguiente el manual. Algunos pueden considerar la propuesta del rey Mosía de sustituir a los reyes por jueces electos como solo una sabia reforma política. Mas para los nefitas, en especial para aquellos que vivieron bajo el dominio del inicuo rey Noé, ese cambio también era de importancia espiritual. Habían visto cómo un rey inicuo había influido en su pueblo, y estaban ansiosos en extremo de librarse de tal influencia. Ese cambio les permitiría asumir la responsabilidad de su propia rectitud y responder por sus propios pecados. ¡Qué maravilloso! El foco estaba puesto ahora en ellos. Ellos eran libres para escoger entre lo bueno y lo malo, y para hacerse responsables de las decisiones que tomaran. Retomamos la lectura del manual, que dice: desde luego, el fin del reinado de los reyes no significó el fin de los problemas de la sociedad nefita. Hubo gente astuta como Neor y Amlisi que promovieron falsos conceptos, incrédulos que persiguieron a los santos, y muchos miembros de la iglesia que se volvieron orgullosos y se apartaron de esta. Sin embargo, los humildes discípulos de Cristo permanecieron firmes e inamovibles a pesar de lo que ocurría alrededor. Qué hermosa introducción a esta clase que vamos a compartir, ¿no? Realmente nos habla acerca de
humildes discípulos de Cristo, aquellos seguidores íntegros de corazón, que lo que buscan es edificar Sion sobre la tierra, ayudar al desamparado, pero también guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Vamos a analizar cuáles son los principios o las ideas centrales para esta clase. Los mencionamos uno por uno primeramente y luego los vamos analizando por separado, ¿sí? El primer principio es: puedo ser una influencia positiva en mi comunidad. El segundo: la palabra de Dios puede ayudarme a reconocer la falsa doctrina. Luego, los verdaderos discípulos de Cristo son humildes discípulos de Dios. Y por último, mi ejemplo y mi testimonio pueden cambiar los corazones. Entonces, en estos 4 principios vamos a analizar, o con estos 4 principios vamos a analizar estos capítulos tanto de Mosía como de Alma, para descubrir o para percibir algunas enseñanzas que podamos aplicar a nuestra vida. Como dije al principio, hay muchas otras verdades que permanecen en las Escrituras. A medida que lo leamos, que leamos el libro de Mormón y que busquemos la guía del Señor, esas verdades se harán notorias a nosotros, y conforme a nuestras necesidades particulares y las circunstancias de cada persona, podremos ir aplicándolas y obteniendo nuevas herramientas para resolver las situaciones que vayan surgiendo a nuestro alrededor, ¿no? Vamos ahora sí a analizar principio por principio, o estas ideas para aprender en el hogar y en la iglesia. La primera es, como dijimos, puedo ser una influencia positiva en mi comunidad. La asignación de lectura para este principio es Mosía 29, 27, 26 y 27 y Alma 2 del 1 al 7. Vamos ahora a leer lo que dice el manual, luego vamos a compararlo con alguna escritura que nos sugiere, y por último haré un análisis un poco más específico, o compartiremos un testimonio. Así que el manual nos dice: tras haber transcurrido tan solo 5 años del gobierno de los jueces, surgió una crisis que pondría a prueba la declaración de Mosía de que la voz del pueblo generalmente elegiría lo que sea justo. Estudia Alma 2 del 1 al 7 para descubrir cuál era el problema y qué hicieron los nefitas al respecto. ¿Qué podría haber pasado si la gente de la iglesia no hubiera expresado sus opiniones? ¿Qué otra cosa aprendes de este relato en cuanto a la forma en que el Señor desea que participes en la comunidad? Y sigue diciendo, o nos sigue planteando algunas preguntas que son las siguientes. ¿Cuáles son los problemas importantes que afronta tu comunidad? Piensa en cómo puedes asegurarte, tal como los nefitas, de que tu voz sea contada entre la voz del pueblo. ¿De qué otras maneras puedes, como seguidor de Jesucristo, influir en tu comunidad para bien? Y este es un capítulo maravilloso, ¿no? Un hermoso principio. Es como aquellos que nos definimos como discípulos de Jesucristo, podemos intervenir en los asuntos de nuestra comunidad, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras localidades. ¿Y de qué manera? El poder tener un testimonio de Jesucristo puede ser una gran herramienta para bendecir la vida de otras personas, aun cuando no sean ellos miembros de la iglesia. Vamos a leer una escritura que se encuentra en Mosía 29, 26, que nos habla un poco acerca del principio que regía a, el gobierno en la época de los nefitas, ¿no? En Mosía 29, 26 dice, quien habla era Mosía, y dice: ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo, pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Entonces, en otras palabras, les estaba diciendo que en las cosas temporales, en las cosas de este mundo, ¿no? En las cosas del gobierno de los hombres, la ley que debían tener en este pueblo, concretamente en el pueblo nefita, era esta: trataréis vuestros asuntos según la ley, según la voz del pueblo. Es decir, se les pedía a todas las personas, a todos los ciudadanos de esa comunidad, se les pedía que expresaran su opinión en cuanto a diversos asuntos. Y lo que decidiera esa voz del pueblo, o la mayoría de las personas,
esa iba a ser la decisión que se iba a tomar, teniendo en cuenta que como en toda comunidad o en toda sociedad hay diferentes puntos de vista y diversidad de opiniones. Sin embargo, la invitación de Mosía era que se apoyaran en lo que la mayoría eligiera, confiando en que mayormente estas mayorías o la voz del pueblo iba a elegir lo correcto, ¿sí? Ahora, el manual nos hace algunas invitaciones, las vuelvo a repasar. Primeramente dice, estudia Alma 2 del 1 al 7 para descubrir cuál era el problema. Había una situación problemática aquí. Y la segunda pregunta es, ¿qué hicieron los nefitas al respecto? Y voy a mencionarlo simplemente, pero luego es algo que cada uno tendrá que estudiar en su hogar. Pero en el versículo 1 dice, de Alma 2, y aconteció que al principio del 5.º año de su gobierno empezó a surgir la contención entre el pueblo, pues cierto hombre llamado Amlisi había atraído a muchos con su astucia, sí, a tantos que empezaron a ser muy fuertes y comenzaron a esforzarse por establecer a Amlisi como rey del pueblo. Es decir, Mosía le había dado a elegir a la voz del pueblo qué tipo de gobierno querían tener. Ellos eligieron tener jueces. Sin embargo, Amlisi reunió una minoría de ese pueblo y empezó a trabajar para que lo posicionaran como rey del pueblo. Entonces esta era la situación problemática o el desafío que tenían como comunidad, como sociedad, para resolver. ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizaron? Bueno, eso son preguntas que en el estudio personal o familiar vamos a ir resolviendo. Y luego nos sigue preguntando, ¿no? ¿Qué podría haber pasado si la gente de la iglesia no hubiera expresado sus opiniones? Si aquellos que habían decidido seguir al profeta, a quien era el rey Mosías, no hubieran emitido su opinión, si se hubieran callado. ¿Qué otra cosa aprendes de este relato en cuanto a la forma en que el Señor desea que participemos de nuestra comunidad? Bueno, y esta es la invitación personal, ¿no? ¿De qué manera podemos eh, participar en los asuntos de nuestra comunidad? ¿Está bien que nos expresemos en nuestros deseos, nuestros ideales, nuestra forma de vida, nuestra cultura? ¿O mejor que nos reservemos y nos callemos y que cada uno elija lo que considera que es lo mejor para ellos? Sigue preguntando entonces cuáles son los problemas importantes que afronta tu comunidad, nos pone a pensar en la sociedad que nos rodea y cuáles son los asuntos importantes y lo más importante, cómo podemos asegurarnos de que nuestra voz sea contada con la voz del pueblo. ¿De qué manera, hermanos y hermanas, podemos expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas en cuanto a los asuntos de la comunidad? Bueno, hay muchas herramientas, las redes sociales, muchos grupos de participación ciudadana. La invitación es a que podamos utilizar esas herramientas, esos vehículos para expresar nuestra voz. No esperando imponer simplemente nuestras ideas eh, eh, por fuerza bruta, sino todo lo contrario, para razonar con los otros y mostrarle que de repente el camino del Evangelio es un camino aún más excelente, diría el Salvador, ¿no? Un camino superador, una, una oportunidad para ampliar nuestros horizontes y para recibir un mayor grado de felicidad en esta tierra y también en la vida venidera, ¿no? Pero en los asuntos de esta tierra, los principios del Evangelio se aplican a todas las situaciones y con las particularidades de cada caso, es la mejor manera de vivir esta vida. Bueno, para cerrar este principio, el manual Ben Sígueme nos invita a leer el discurso del Elder Oaks, Amad a vuestros enemigos, que se encuentra en la Liaona de noviembre de 2020. Un discurso muy especial. Bueno, Alma 1 es la asignación de lectura para el siguiente principio o la siguiente idea. Y el título de esta idea es La palabra de Dios puede ayudarme a reconocer la falsa doctrina. Y dice el manual Ben Sígueme, aunque Neor finalmente confesó que lo que enseñaba era falso, sus enseñanzas continuaron influyendo en los nefitas por muchos años. ¿Por qué crees que
que a la gente le agradaba lo que Neor enseñaba. En Alma 1, del 2 al 6, observa las mentiras en las enseñanzas de Neor y las verdades que utilizó para encubrir dichas mentiras. Entonces aquí vemos a Neor, el caso de Neor en este capítulo vamos a analizar, y cómo él, utilizando algunas verdades o algunos principios correctos, encubrió otras eh, artimañas o otras ideas que no eran las correctas, ¿sí? Por esto viene la pregunta: observa las mentiras en las enseñanzas de Neor y las verdades que utilizó para encubrir dichas mentiras. Sigue diciendo el manual: Gedeón resistió a Neor con las palabras de Dios. Y los siguientes son algunos de los pasajes de las Escrituras que refutan las falsedades de Enós. Trata de resumir cada pasaje y la pregunta es: ¿qué has aprendido de los profetas vivientes que refute las falsas enseñanzas de nuestros días? Entonces, este es un principio para analizar en familia. En la actualidad, como al estar en este mundo, estamos atravesados por un sinnúmero, por una enorme cantidad de ideas y pensamientos de los hombres que afectan o que tienen la capacidad de alterar nuestra fe o nuestras creencias. Y sobre todo las generaciones más jóvenes, los pequeños, pueden sentirse dubitativos o pueden flaquear en su fe. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, a través de las Escrituras y de la voz de los profetas, nos ha dado el antídoto para esas ideologías de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué bien haríamos en buscar, a través del estudio de las Escrituras y de la revelación, cuáles son las respuestas necesarias para contrarrestar el efecto de esas ideas o sugerencias que la humanidad o la sociedad nos va intentando meter en nuestros hogares a fin de alejarnos de nuestra fe? Algo similar ocurrió con Neor, pero bueno, Gedeón fue uno de los que se antepuso a él y combatió y resistió firmemente sus mentiras, ¿no? Y vamos a leer concretamente en Alma 1, versículo 7, qué fue lo que hizo Gedeón en cuanto a Neor y las ideas o las mentiras que él estaba tratando de eh, enseñar a la sociedad. Dice el versículo, Alma capítulo 1, versículo 7. Y aconteció que yendo a predicar, Neor, ¿no? Aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios, sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él a fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolos con las palabras de Dios. Y el versículo 9 dice: ahora bien, porque Gedeón era este maestro, este hombre que lo resistió, porque Gedeón lo resistió con las palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón y sacó su espada y empezó a darle golpes. Entonces, ¿de qué manera Gedeón contrarrestó las mentiras o los engaños de Neor? Bueno, aquí lo dice muy claramente, ¿no? Amonestándolo con las palabras de Dios. Las palabras de Dios, hermanos y hermanas, las podemos encontrar en las Escrituras o en las palabras y enseñanzas de los profetas vivientes. Esas son las fuentes de la verdad. En la medida que estudiemos las Escrituras, que nos esforcemos por conocer cuáles son las enseñanzas de nuestros profetas, de nuestros apóstoles, obtendremos la visión necesaria para identificar aquellos principios que son falsos, que son incorrectos, y tendremos la capacidad para contrarrestarlo y rechazarlos con energía y con vehemencia. Una excelente herramienta es poder estudiar los discursos de la conferencia general. En este canal también, pero en internet podemos encontrar el último discurso del presidente Russell M. Nelson en la conferencia general de abril de 2024, que habla acerca de estar agradecidos por el don de las llaves del sacerdocio. Y es un discurso maravilloso. Si lo hemos podido estudiar y analizar, más adelante posiblemente haga un pequeño video analizándolo, pero tiene verdades increíbles que se aplican de manera puntual a nuestros días y a los desafíos que nuestras familias se enfrentan cotidianamente. Entonces, qué bien haríamos, qué bendecidos seríamos si pudiéramos
ir a esos discursos, estudiarlos, analizarlos profundamente, aplicarlos a nuestra vida, a nuestros hogares y buscar de qué manera se aplican a los distintos desafíos de nuestras comunidades o nuestras sociedades. En la medida en que lo hagamos, realmente veremos cómo el Evangelio sana nuestra vida, sana nuestros hogares, bendice a nuestros seres queridos y sobre todas las cosas nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida cotidiana en un ambiente de paz y de armonía. Vamos a pasar al siguiente principio, que es: los verdaderos discípulos de Jesucristo son humildes discípulos de Dios. La asignación de lectura es Alma 1 del 19 al 31 y Alma 4 del 6 al 15. Y el manual Ven Sígueme dice: el capítulo 1 y 4 de Alma describen periodos en los que la iglesia prosperó, aunque los miembros de esta no reaccionaron igual ante dicha prosperidad. Por ejemplo, comparemos Alma 1 del 19 al 30 con Alma 4 del 6 al 15 para ver cómo los miembros de la iglesia cambiaron en apenas unos pocos años. Según lo que has leído, ¿cómo se sentían los verdaderos discípulos de Jesucristo con respecto a las personas que tenían otras creencias? ¿Qué actitudes tienen los verdaderos discípulos, los verdaderos seguidores de Cristo hacia las riquezas y la prosperidad? Y la última pregunta es: ¿qué te sientes inspirado a cambiar en tu propia actitud? Esas preguntas que nos sugieren o que van dirigidas hacia nosotros mismos son las preguntas más importantes de esta clase, ¿no? Que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida cotidiana y nuestros intereses y nuestras motivaciones. Pero vamos a analizar algunas escrituras. Concretamente vamos a buscar en Alma 1, versículos 19, que dice: pero aconteció que los que no pertenecían a la iglesia de Dios empezaron a perseguir a los que pertenecían a ella y habían tomado sobre sí el nombre de Cristo. Y el último versículo dice, de la asignación, ¿no?, que es el versículo 30, y así en sus prósperas circunstancias no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento o sediento, o enfermo, o que no hubiese sido nutrido. Y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, ora ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. Entonces, en una primera etapa del crecimiento de la iglesia entre el pueblo de los nefitas, una etapa de prosperidad, la iglesia reaccionó de una manera, ¿no? Se esforzaron por que hubiera mayor igualdad entre ellos, que no hubiera distinción entre las personas y en velar por aquellos que estaban necesitados. Sin embargo, en pocos años, en el capítulo 4 de Alma, encontramos una situación un poco distinta. El versículo 6 de Alma 4 dice: y aconteció que en el año octavo del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas, y sus delicadas sedas y sus linos de finos tejidos, y por motivo de sus muchos rebaños y manadas, y su oro y su plata y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Entonces aquí nos describe otra realidad, ¿no? La iglesia, a causa de su fe y su diligencia, empezó a prosperar. Los miembros de la iglesia habían empezado a prosperar, pero con esa prosperidad empezó a surgir el orgullo, ¿no? El poner sus ojos, su atención en las cosas de este mundo, y empezaron a envanecerse o a obtener, a esforzarse por obtener simplemente riquezas, ¿no? Sin embargo, en el versículo 15 nos enseña algo interesante y nos plantea otra mirada, ¿no?, de las cosas, porque dice el versículo 15 de Alma 4: ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto del pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Es decir, a causa de la prosperidad empezaron a enorgullecerse
y empezaron a rechazar a aquellos que eran los humildes discípulos de Cristo o aquellos que buscaban centrarse, como vimos en el versículo anterior, en ayudar al prójimo, en velar porque no hubiera necesitados entre ellos. Pero me encanta cómo cierra este versículo, la frase, porque dice, hablando de almas, sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. Frente a las dificultades o crisis que podemos enfrentar en esta tierra a lo largo de nuestra vida, lo más importante es que no nos falte el Espíritu del Señor, que podamos buscar la guía y la dirección de nuestro Padre Celestial para enfrentar los desafíos que sin duda vendrán, pero en ese enfrentar los desafíos, que podamos buscar esa guía, ¿no? Que podamos servir al Señor, ser herramientas para bendecir a otros y que no caigamos en el orgullo, sino que simplemente nos esforcemos por brindar ayuda al que está un poco más necesitado que nosotros. Al fin y al cabo, hermanos y hermanas, todos estamos necesitados y lo que más necesitamos es el perdón de nuestros pecados y eso únicamente lo puede brindar nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Por eso estamos aquí y estamos viendo y escuchando estos mensajes. Así que, bueno, que podamos compartir cuanto más, aunque más no sea, nuestro humilde testimonio del Salvador. El último principio de esta clase es mi ejemplo y mi testimonio pueden cambiar los corazones. La asignación de lectura es Alma 4 del 6 al 20 y nos habla de lo siguiente. Tal vez te sientas identificado con la tristeza que Alma sintió cuando vio lo que le sucedía a su pueblo, lo que leíamos en el versículo anterior, ¿no? Observa los problemas que vio en Alma 4 del 6 al 15 y nos pregunta, ¿has notado algún problema similar? Quizás te sientas preocupado por algún ser querido que tenga dificultades con esos problemas. ¿Te has preguntado qué podrías hacer para ayudar? Algunos podrían decir que Alma, como juez superior, era la persona más indicada para resolver esos problemas. Sin embargo, Alma pensaba que había una mejor manera de hacerlo. Y al leer los versículos del 16 al 20 nos pregunta, ¿qué te llama la atención en cuanto a su forma de ayudar a su pueblo? Entonces, Alma era el juez superior de toda la tierra, empezó a ver determinados problemas o emergentes que empezaban a aparecer, situaciones complejas que había que resolver, pero él tomó una decisión. Como juez superior, él podía llamar a juicio a todas las personas. Sin embargo, lo resolvió de otra manera. Él decidió, tal vez ya conozcan la historia, pero él decidió dejar el estrado de juez superior en manos de otra persona. Pero bueno, antes de seguir con la historia vamos a ver qué es lo que nos dice el manual Ven Sígueme, porque continúa esta introducción, ¿no? Dice, Alma tenía una gran fe en la palabra de Dios y en el testimonio puro. ¿Qué ejemplos has visto del poder de un testimonio puro? Mientras meditas en diversas maneras en las que puedes expresar tu testimonio de Jesucristo y su evangelio, podrías releer Alma 4 del 6 al 14. Y nos pregunta, ¿qué revelan las acciones de los miembros de la Iglesia en estos versículos en cuanto a su testimonio de Jesucristo y sus enseñanzas? ¿Qué notas acerca del efecto que sus acciones tienen sobre ellos mismos y los demás? También podrías pensar en maneras en las que has sido bendecido por el testimonio puro de otras personas, ya sea que se haya expresado con palabras o con acciones. Entonces nos habla acerca del testimonio puro, ¿no? Y de qué manera ese testimonio puro de Jesucristo bendice nuestra vida o nos ayuda a resolver nuestros problemas, pero también la vida o los problemas de las personas a nuestro alrededor, ¿no? Sigue diciendo el manual Ven Sígueme, piensa en formas en que podrías expresar tu testimonio de Jesucristo mediante palabras o acciones. ¿Quién podría beneficiarse de tu testimonio? Entonces, para entender este principio, habíamos dicho que Alma, como juez superior, veía determinados problemas entre su comunidad, pero él decidió dejar de lado o renunciar a su cargo como juez superior por algo interesante.
En Alma 4, versículo 19 dice, eh, renunció, ¿no? Que habla de que renunció al cargo de juez superior y dice, e hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles las palabras de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo. Y esto me encanta, porque dice, porque no vio otra manera de rescatarlos, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Él era un profeta, un hombre llamado por Dios, tenía la autoridad de Dios era de hecho el sumo sacerdote de toda la iglesia, pero también era el juez superior, ocupaba un cargo político, podríamos decir, o en la comunidad. Él renunció a ese cargo que no era de la iglesia, sino que era el cargo en la comunidad, para centrarse en su llamamiento y por sobre todas las cosas, porque no vio otra manera de rescatarlos a ese pueblo que tanto amaba, el pueblo de los nefitas, sino con la fuerza de un testimonio puro contra ellos. Entonces esto es, ¿no? ¿De qué manera un testimonio puro puede bendecirnos o puede ayudarnos a retrotraer nuestros pasos cuando estamos equivocados o puede darnos el ánimo necesario para continuar cuando estamos atravesando pruebas o dificultades? Me gusta mucho porque en este versículo se vuelve a utilizar una frase que encontrábamos cuando estudiábamos el caso de Gedeón, hablando o discutiendo con Neor, ¿no? Y es esta, que dice, eh, perdón, a fin de predicarles la palabra de Dios para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo. Entonces nuevamente encontramos la palabra de Dios, las enseñanzas de las escrituras y de los profetas como una herramienta para combatir las ideas equivocadas o las falsedades de los hombres, pero también un testimonio puro para poder sanar, fortalecer y exhortar cuando es necesario a aquellos que se encuentran en un camino errado o equivocado. Obviamente, compartir nuestro testimonio no es imponer nuestro testimonio, simplemente es compartir aquellas cosas que nosotros hemos aprendido a raíz de nuestra experiencia y de nuestra relación personal con el Salvador Jesucristo. Cada persona necesita darse la oportunidad de tener experiencias espirituales personales que le ayuden a saber por sí mismo que estas cosas son verdaderas. Como padres, como amigos, como seres queridos de aquellos que están un poco alejados, haríamos bien en invitar a otros a vivir esas experiencias. Por ejemplo, asistir a una reunión dominical, asistir a un bautismo, invitarlos a hacer oraciones con nosotros o a compartir nuestras noches de hogar, o simplemente compartiendo un testimonio o una escritura a través de un mensaje de WhatsApp. Son todas esas pequeñas oportunidades que tenemos de compartir nuestro testimonio. Me gustaría realmente que pudieran compartir en los comentarios de qué otras maneras podemos compartir nuestros testimonios, ya sea a través de las palabras o mediante las acciones, como nos dice aquí en el manual Ven Sígueme, pero también que podamos pensar en nuestro interior esta pregunta, ¿no? ¿Quién podría beneficiarse de tu testimonio? ¿Hay alguien que esté necesitando nuestra ayuda, nuestra compañía o nuestra exhortación a venir a Cristo? Si identificamos a alguien, no dudemos, busquemos la guía del Señor y vayamos con fe a compartir estas cosas, porque realmente de esa manera esa persona va a poder sentir una porción del Espíritu Santo y si es su deseo y es la voluntad del Señor, podrá volver de nuevo al redil de la iglesia. Para cerrar este principio, el manual Ven Sígueme nos invita a leer los discursos Cómo nutrir y compartir su testimonio del elder Gary Stevenson en la Liaona de noviembre del 2022 y bueno, un video que se encuentra en la biblioteca del Evangelio que se llama Alma cede el asiento judicial.
Bueno, con estos principios, hermanos y hermanas, que los vuelvo a repasar, hemos concluido con esta clase. La clase de esta semana contiene 4 principios, son pocos principios, pero el contenido de los mismos es muy abundante y muy edificante. Que podamos repasarlos, ¿no?, en nuestros hogares y hacer de esto una práctica habitual, el estudiar las escrituras tanto de manera personal como familiar. Los principios entonces son: puedo ser una influencia positiva en mi comunidad, la palabra de Dios puede ayudarme a reconocer la falsa doctrina, los verdaderos discípulos de Jesucristo son humildes discípulos de Dios, y mi ejemplo y mi testimonio pueden cambiar corazones. Hermanos y hermanas, yo sé que estas cosas que hoy hemos compartido son verdaderas. Me regocijo en mi testimonio del Salvador. Sé que Él me ama, que Él me conoce y sobre todas las cosas yo lo conozco, he sentido su amor en mi vida y tengo la esperanza de algún día volver a su presencia, ¿no? Y no solamente yo, sino con mis seres queridos y poder morar eternamente junto a Él y a mi Padre Celestial en un estado de gozo y felicidad eterna. Y comparto estas cosas con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.